Pues en esta ocasión estamos con Larbi Ahmed. Buenas tardes, Larbi. Muy buenas tardes, Diego. Ahora mismo entrenador de balonmano estudiante, pero toda una vida ligada al balonmano, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco por el principio. ¿Cómo, Larbi, de niño, como estamos viendo aquí que están entrenando, te aficiona a esta modalidad deportiva? Bueno, yo empecé, la verdad es que no empecé tan niño como ellos, porque yo bajé de lo que es el Colegio Reina Sofía al Colegio Príncipe Felipe, y ahí es donde daban clase de balonmano, que estaba ahí Quique Lara. Él estaba de profesor de educación física, y yo pasé de quinto de GB, que estaba en el Reina Sofía, bajé a sexto al Príncipe Felipe. Y a través de la educación física que daba Quique Lara, pues ahí empezó él a captar jugadores, y hasta que me invitó una tarde a probar el balonmano en el colegio. Y a raíz de ahí ya fue todo un enganche al balonmano. Entonces, Larbi, antes de lo que me comentas, de que estabas con Quique Lara y tal, ¿nunca habías practicado antes balonmano? ¿Nunca habías tenido esa curiosidad? ¿O hasta que él no aparece no...? No, para nada. Yo cuando bajé de Reina Sofía, ya te digo yo, a mí incluso el balonmano, yo era de fútbol sala y poco más. Yo cuando empecé a ver balonmano en sí, no me sonaba de nada. Yo, una vez que yo empecé a practicarlo en educación física con Quique Lara, es cuando ya empezó a darme gusanillo y me gustó bastante. Y Quique me invitó a venir por las tardes a los entrenamientos de por la tarde, y a partir de infantiles cuando empezamos nosotros. Empecé yo, por lo menos en la categoría infantil, a meterme en el mundillo del balonmano. ¿Y cómo recuerdas esa época que me comentas que llegas en infantil? ¿Cómo recuerdas esa época, cómo estaba el balonmano en esos momentos aquí en la ciudad? A lo que es a raíz del balonmano en sí, la verdad es que es una época que echamos en falta, porque había muchísimos equipos, había muchos equipos, jugábamos en las ligas escolares, o sea, íbamos a un centro a otro a jugar. Había lo que participaban también los institutos, teníamos el Instituto Ávila, el Siete Colinas, Santa Amelia, o sea, había un sinfín de colegios, y también estaban los institutos. Y la verdad es que la competición en sí era muy competitiva, y bastante el número de licencias en sí en esa época. Es verdad que sí, Larbi, aunque nos adelantemos un poquito en el tiempo, es una parte que echamos de menos ahora, ¿no? Que haya más involucración por parte de colegios, institutos, como me estás comentando, ¿no? Así es, así es. Nosotros, por ejemplo, en esa época, incluso los profesores de educación física estaban muy involucrados con el tema del balonmano. Yo recuerdo en esa época que la mayor parte de Ortega, C, Santa Amelia, Quique Lara con el Príncipe Felipe, había muchísimos profesores de educación física que se encargaban de llevar esos equipos a los partidos. Hoy día eso se ha perdido, incluso nos cuesta entrar en algunos centros escolares. Hay directores que son reacios a dejarnos entrar al colegio para que los niños practiquen el balonmano, que es una cosa que es deporte en sí, y aún así nos cuesta entrar en los colegios y que nos dejen entrenar a esos críos. Y para quien no te conozca, Larbi, cuéntanos un poquito tu trayectoria en el mundo del balonmano, en qué equipo estuviste, hasta qué categoría llegaste, cuéntanos un poquito esa... Yo, a raíz de lo que terminé en lo que es el colegio, terminé el colegio con Quique Lara, que era en sí octavo de GB, pasé a FP, y ahí ya empecé lo que es el balonmano con las del CADE. A raíz ya mi vida deportiva ya fue enfocada con las del CADE, entrenando en Manzanera, de vez en cuando veníamos también. Esto era un lujo, entrenar en el Pabellón de la Libertad era un lujo, porque entrenar en Manzanera, que es un campo muy chiquitillo, a entrenar lo que es aquí era un lujo. Empezamos a entrenar, creamos un club de amigos, entre nosotros del CADE entrenador, creamos un club que era el Club Deportivo Estudiantes, que era el anterior, ahora es el anterior era otro club, distinto al que está ahora. Formamos un club entre nosotros dos, empezamos a competir, y ese club logramos meterlo en primera nacional. Y ese fue ya a raíz de ahí jugar en lo que es en categoría nacional con ese equipo. También ya cambió el equipo a lo que es el Ceutí, empezamos ya a jugar en el Ceutí. Y yo a través cuando ya me pasé a lo que es el servicio militar, que fue en el 96-97, me desvinculó un poquito, pues me quedé como 9 meses desvinculado, y nada más dejar también ya me puse a prepararme lo que son las oposiciones a la policía, y lo dejé un poquito apartado, lo que es el tema de juego, para no lesionarme, para no tener ninguna lesión de gravedad a la hora de presentarme.
¿Y qué era lo que más te apasionaba, Larbi? La faceta de jugador me refiero, ahora llegaremos a tu faceta de entrenador, pero ¿qué era lo que más te apasionaba cuando saltabas al parqué para jugar a balonmano? Bueno, lo que a mí, lo que es la verdad, la faceta de jugador, nadie se lo quita a nadie, porque es algo que lo llevamos en la sangre. A mí me encantaba el estar entrenando, el llegar el fin de semana y que sepas que tenías que salir a jugar fuera. Teníamos que ir, por ejemplo, a Murcia, a Baranera, tenemos que ir a Extremadura. Eso para nosotros es una subida de adrenalina, más y más nosotros jóvenes, porque nosotros en esas categorías éramos los más pequeños del grupo. Estábamos con 19 años aproximadamente, teníamos gente recién fichada y quieras o no, pues el grupito de amigos que estábamos en el Estudiante, pues nos hacía muchísima ilusión participar en este campeonato. En eso que comentas también de muchos viajes a la península y tal, también te sirvió como persona, ¿no? Para la madurez, en tu faceta personal, ya no tanto en la deportiva. Sí, pero aparte de lo que es la faceta personal, a mí, quieras o no, vengo de un barrio periférico como es el Príncipe, y a mí, quieras o no, me sirvió de mucho el salir del barrio, el ir a entrenar hasta Manzanera, que iban dando desde el Príncipe Felipe hasta Manzanera para entrenar, y terminábamos a lo mejor sobre las 10 de la noche, y vuelta para arriba, de vez en cuando había suerte y alguien nos llevaba con el coche, pero esa época la verdad es que no se le puede olvidar a nadie, fue una época que nos grabó a todos este grupo. Porque también es verdad lo que comentas, ¿no? Desde el Príncipe hasta Manzanera, pero cuando hay una pasión como teníais ustedes, tanto tú como tus amigos, como comentas, no importa la distancia, ¿verdad? Daba igual esos metros, que lo que teníais ganas era de llegar y entrenar con el equipo. Así es, porque ya como te digo, entrenamos en Manzanera, que era un campo bastante pequeño en dimensiones, y aún así entrenaba el equipo masculino y el femenino juntos. Teníamos el equipo cadete y juvenil entrenando con nosotras, y en un campo que es diminuto, entrenábamos pues cerca, a lo mejor estábamos ahí 30, 35 jugadores entrenando en ese momento. Y también te sirvió, no sé si así lo refleja, pero como otros compañeros deportistas, ¿también te sirvió el deporte como por ejemplo para probar unas oposiciones a policía, como me comentas, también ese esfuerzo que también te transmite el deporte? Hombre, claro que sí, porque yo dentro de lo que es la faceta del tema del balonmano, pues ya empecé a conocer gente. Yo, por ejemplo, pues tenía que buscarme ya una estabilidad lo que es en el tema de trabajo. Aunque yo estudié laboratorio, tenía lo que es la especialidad de laboratorio, pues siempre tenía ese afán de meterme en lo que es en la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Entrenaba con Alfonso Lozano, me pegué con él mucho tiempo entrenando halterofilia, y él es el que me dio el último empujón. Salieron unas 60 plazas y me dijo, aprovecha que tienes cualidades para... Y así fue a la primera que me presenté, fue 5 meses a rajatabla y tuve la suerte, la verdad, de aprender y aprobar a la primera. ¿Y cómo es ese cambio de faceta, de pasar de ser jugador a ser entrenador, ¿no? Que hay mucha diferencia, y ¿cómo lo viviste? No, la faceta sí que hay bastante, porque ya como te dije yo, después del servicio militar me enfoqué más ya a los entrenamientos de base. Ya en el Reina Sofía ya creamos el nuevo club, lo que es el Club Deportivo Estudiante se creó. Y a raíz de ahí ya empezamos a coger varios centros, como empezamos al principio con el Reina Sofía, Santa Amelia, José Acosta, teníamos un buen grupo de monitores, y poco a poco ya con el gusanillo de ser entrenador, pues ya empecé a dejar la faceta de jugador, ya estaba yo con 34, 35 años, y ya me empezó a meter lo que es el gusanillo de entrenador y me gustó bastante, por lo tanto ya colgué lo que son las zapatillas de juego de balonmano. ¿Y qué balance haces de ese recorrido que me comentas de cuando tenías 34 años y pasaste a entrenador? ¿Qué balance puedes hacer? Imagino que positivo, pero ¿cómo? ¿Como jugador? No, como entrenador ya me refiero. Como entrenador sí, el balance es muy positivo. He tenido grupos de jugadoras, la verdad es que muy buena. Van por fase. He tenido un primer grupo de chicas que era algunas del campo exterior, otras de lo que es la zona del Morro y eso, y la verdad es que hicimos un buen equipo y participamos en un campeonato de España y se hizo un buen balance lo que es el campeonato. Luego también tuve un equipo de chicos que también jugaron fenomenal, y por último fue el campeonato de Blanes en el 2017, es cuando la mayoría de las chicas que están ahora jugando en el equipo de primera quedaron subcampeonas de Copa de España, que eso ya fue un boom para Ceuta en sí.
Y por último, ya esta de actualidad, había empezado muy bien con el balonmano de estudiantes, como me comentabas antes, llegan 2 partidos complicados, pero la verdad que el equipo está respondiendo bien, ¿no?, a las expectativas. Sí, así es, las niñas están respondiendo bastante bien. Aquí lo que nos falta más bien en comparación con los equipos de la península son más partidos amistosos, que las chicas lleguen a lo que es al inicio de competición un poquito más rodadas. Hemos podido jugar solo un partido contra Mijas, que también lo teníamos en el grupo, pero hay otros equipos pues a lo mejor que echan 3, 4 partidos y llegan más rodados. Aún así, nosotros nos cuesta, pero bueno, los 2 primeros nos ha costado, las chicas les ha costado un poquito sacar los 2 partidos, pero en este tercero en Triana, pues las chicas han jugado un poquito más sueltas, más tranquilas, y con el 17-39 ya lo deja todo reflejado en el marcador. Pues muchísimas gracias por atendernos, Larbi, ha sido un placer. Venga, a vosotros, Diego, muchas gracias a ti.